Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Nos está pasando cosas muy interesantes a nivel internacional cuando hablamos. Yo pensé que, por ejemplo, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania como que ya estaba llegando al final, pero en los últimos días es como que se volvió a profundizar. ¿Qué hay de nuevo a nivel internacional, Horacio? Bueno, hablamos realmente de que el tema con Rusia y Ucrania, los mercados como que ya habían dejado un poco de lado. Veíamos el precio de los commodities que ya habían vuelto a niveles pre-conflicto. Y bueno, vemos ahora que el trato de comercialización que tenía Ucrania con Rusia, en el cual Ucrania podía exportar, Rusia sacó el bloqueo que tenía sobre el Mar Negro, permitiendo a Ucrania exportar los granos. Bueno, Ucrania llegó a eso y después de 5 meses, ahora Rusia el sábado volvió a como que retraerse sobre lo que había dicho. Ucrania parece ser que ha atacado a unos buques de guerra rusos y bueno, Rusia en represalia a eso dijo: se acabó acá el acuerdo del Mar Negro en el cual nosotros les permitíamos a ustedes exportar, y si bien no ha vuelto a poner un bloqueo en el mar, sí, ahora Ucrania volvió a exportar, aunque Rusia como que se volvió para atrás con eso. Ucrania volvió a exportar y Rusia bombardeó Kiev, por ejemplo. Eso sucedió hace horas, hace días atrás. Eso sucedió hoy. El bombardeo, el fin del trato por parte de Rusia se dio el día sábado. El domingo no hubieron exportaciones por parte de Ucrania. Y el lunes, hoy, se volvieron a retomar esas exportaciones a las que Rusia respondió bombardeando centrales energéticas de Kiev. Entonces se había afectado el tránsito de los granos. Estamos hablando principalmente del trigo y eso evidentemente reconfigura todo el mercado internacional también. Totalmente, sí. Ucrania es responsable del 10% del mercado mundial de trigo y es 15% responsable del mercado mundial del maíz. El conflicto empezó en febrero y de febrero a julio Ucrania no pudo exportar nada. Eso significó para el mercado internacional que había una oferta de 20 millones de toneladas menos de granos, que bueno, Ucrania es central en la producción de granos y vimos cómo el mundo se desató en una crisis alimentaria, ¿verdad? Que veamos si vuelve a eso. Así es, y eso es lo más alarmante porque se está hablando incluso de eso, ¿verdad? De desabastecimiento, así que creo que hay que estar muy, muy atento a lo que suceda a nivel internacional, sobre todo en esa zona y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y del ámbito, vamos a decirle, financiero un poco más cercano a nosotros, ya que se venía hablando, hay una suerte de anuncio por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Gracias. Sí, la Reserva Federal, para la audiencia, para recordarle a la audiencia, sería como el Banco Central acá de Paraguay. La Reserva Federal actúa como ese ente y bueno, una de las prioridades de la Reserva Federal en este último tiempo es de bajar la inflación. Vimos números altísimos de inflación en Estados Unidos, que también vemos cómo eso va afectando a los mercados, a nosotros mismos. Y bueno, ya la Fed en sus últimas tres tasas de referencia la fue subiendo en 0,75 consecutivamente y vemos este miércoles se vuelve a reunir para volver a decidir a qué dígito sube la tasa de referencia, y las estimaciones de los analistas también de mercado es que va a subir un 0,75 llegando al 4% esa tasa de interés, que bueno, realmente es algo que influye en la cotización de todos los activos de Estados Unidos, economías más cercanas, y en realidad economías cercanas a la de Estados Unidos somos todos, porque todos comerciamos, todos lidiamos con la economía de Estados Unidos de una manera u otra. Ahí yo quiero hacer un comentario también que es importante mencionar, porque lo que está pasando ahora mismo es que básicamente en estos días se va a volver a establecer la tasa de referencia de Estados Unidos, es decir, se va a volver el mercado está esperando que vuelva a subir y se espera un 0,75 en noviembre en puntos básicos. Eso probablemente vuelva a tener un efecto en el dólar para todos, como estuvo mencionando Horacio.
Y Goldman Sachs hoy justamente salieron a decir que básicamente ellos están esperando un 5% de la tasa de la Fed para marzo como tasa 2023. final ya. Como tasa final. Para este año, la Fed en su informe del mes pasado, si no recuerdo mal, creo que era de septiembre, justamente mencionaban que todos del comité en sí, la gran mayoría estaba esperando un cierre del 2022 con un 4.40, es decir, probablemente que en este mes, o sea, en noviembre, el miércoles, se suba a 75 puntos básicos y en el siguiente ya sea entre 25 puntos y 50 puntos básicos. Todo dependiendo de cómo estén viendo ellos la inflación, eso es algo sumamente importante de estar cuidando. Entonces, sí, es lo que se está esperando. Y si hacemos un paralelismo con Paraguay, también, esto no es una política monetaria que se da solamente a nivel de los Estados Unidos, sino es a nivel internacional y muy agresiva, tratando de frenar esta ola inflacionaria que se está dando a nivel mundial. Y en Paraguay tenemos una tasa, si mal no recuerdo y corregime, Valeria, de 8.50 con el último anuncio que lo dio a conocer el Banco Central del Paraguay. Así mismo. Y nosotros como consultores estamos esperando que esto se mantenga a lo largo de este año. Probablemente tenemos dos reuniones más del comité. Sin embargo, esperamos que se quede más o menos alrededor de 8.50. Habría que ver qué es lo que pasa este mes y el siguiente. Pero que probablemente para el año que viene, a mediados más o menos, o el primer trimestre, esta vuelva a bajar, dado que probablemente la inflación se mantenga, o sea, pueda ir bajando a poco. Las proyecciones del Banco Central del Paraguay anclan hablando de inflación en... Sí, ellos ahora mismo están sacando que este año va a terminar en 8.6. Nosotros como consultora MF Economía e Inversiones estamos estimando un 8.4. ¿Algo más que agregar a nivel internacional? No podemos abstraernos de lo que está pasando en Brasil. No, a eso iba, Prince. Sí. Finalmente tienen presidente. Finalmente tienen presidente. Y las encuestas de contramano total, como haciendo una campaña adversa. Fue medio raro este proceso, Acho. Fue medio raro. Ya para la primera vuelta, las estimaciones de qué es lo que se veía, cómo iba a trabajar el elector, realmente la pifiaron. Sí. Creo que la pifiaron por más de 10%, así mucha diferencia con lo que realmente terminó pasando. Y bueno, porque los márgenes de error suelen ser así tipo de 1 a 3% suelen ser sí. bastante menores. Sí. Bastante menores, que algo que sorprendió a todos, especialmente esa primera vuelta. Y es costumbre, por lo menos se lo tiene así en Brasil, que quien gana la primera vuelta realmente termina saliendo electo presidente, que fue el caso de Lula Inácio da Silva, que se llevó la presidencia con el 50,9% de los votos. Jair Bolsonaro llegó al 49,1%. Ahí cerca nada más. 1,8% de diferencia entre los dos, y eso se traduce en 2.100.000 votos aproximadamente. Un dato, Prince, que sí me sorprendió muchísimo es que aproximadamente 5.700.000 votos, 5,7 millones de votos, fueron nulos o fueron en blanco. O sea, realmente la capacidad que tiene la gente de elegir, de tomar una decisión, pueden cambiar las cosas. Se acercan unas elecciones presidenciales acá también en Paraguay. El 18 de diciembre tenemos las elecciones internas por la concertación y de cada partido también. Y ya vamos después a abrir las elecciones presidenciales. Y realmente me hizo pensar bastante cómo al fin y al cabo hay que decidirse. Pongámonos a pensar, si esos 5,7 millones de personas votaban, capaz hubiésemos tenido el mismo resultado, capaz hubiésemos tenido otro resultado. Pero sí, ahora agarra Lula Inácio da Silva de nuevo en la presidencia por un tercer mandato. Es el primer presidente de Brasil que cumple un tercer mandato presidenciable. Recordemos que el primero fue entre 2003 y 2011 para seguir... En ese proceso en el que fue salpicado por la corrupción, por casos así, creo que es históricamente de lo que se registraba en Claro, todo lo que conocemos como el Lava Jato, que bueno, él fue imputado, fue preso por un periodo largo, fue la condena al año y algo, él ya estaba saliendo de prisión. Pero bueno, salió él de esos dos primeros mandatos como uno de los presidentes con más aprobación entre el pueblo de Brasil. Él salió con una aprobación de más del 80%, cosa que no es nada obvio
Y bueno, realmente se vuelve a ver en estas elecciones como el pueblo brasilero recuerda esos 2 mandatos de Lula da Silva como un tiempo en donde se le subía el salario, donde la comida llegaba a la mesa, porque fueron periodos en donde el proyecto de gobierno iba muy enfocado a lo social. Recordemos que Lula entró en el año 2003, en el tiempo en el que Brasil empezaba con el boom de commodities. Eso logró que un enorme ingreso de divisas haya justamente ingresado a la economía brasilera, que también logró una expansión agrícola hacia el oeste, hacia el Mato Grosso, que es lo que nosotros tenemos más cerca a nuestra propia frontera, vamos a decir. Pero sí, vuelve Lula. Acho, y esta es una última consulta para no dejarle tanto tiempo a Juan. ¿Ya estás informado de lo que está pasando en Europa, Estados Unidos, acá en la región? Juan, recordemos que estábamos con Juan Olmedo, director de Grandes Contribuyentes, y enseguida le doy paso a Juan, así que gracias por estar nuevamente. ¿Cómo se comportó, cómo recibió el mercado esta noticia? ¿Era lo que se esperaba, Acho, o realmente tomó de sorpresa? Yo creo que era lo que se esperaba. Ya volvíamos a unos meses detrás y lo que se anunciaba era que Lula iba a ganar. Que Lula iba a ganar, sorprendió un poco qué tan cerca estuvo Bolsonaro en la primera vuelta, pero yo creo que no tomó tan de sorpresa a los mercados. Y una noticia nacional, y ya pasamos a nuestro invitado. El proyecto de presupuesto general 2023, que va a ser ya básicamente dado a conocer como dictamen por parte de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Ahora en estos días. En estos días, Valeria, ¿vos tenés datos sobre eso? Sí, el PGN 2023 se está esperando que sea más o menos de 14.300 millones y se espera de que dólares. podríamos llegar, exacto, que podríamos llegar a un déficit de 1,5%. Sin embargo, ahora mismo se está tratando con el Fondo Monetario Internacional justamente en poder ayudarnos, ¿verdad? Porque básicamente nosotros tenemos varias obligaciones que tenemos que hacer frente, entonces probablemente no se vuelva a converger en lo que sería el 1,5% del en los PIB próximos años. en la ley de responsabilidad fiscal. Probablemente lleguemos al 2,3% en el 2023, según Hacienda. Claro, porque hay que aclarar que el 1,5% es lo que el Ministerio de Hacienda propuso como PGN 2023, pero solicitó o fue un pedido especial el que hizo el Ministerio de Hacienda de subir este déficit a 2,3, de tal manera seguir con los proyectos de inversión y otros programas de asistencia también. Sí. Y este acuerdo del Fondo Monetario Internacional ya está casi cerrado porque vamos a recibir una asistencia técnica por parte del organismo internacional. Así mismo. Vamos a seguir monitoreando. Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa.